Buen día para todos. Mi nombre es Francia Hernández Ramírez, soy estudiante de cuarto semestre del programa Administración de Empresas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Sobre el trabajo colaborativo 1, puedo decir que me gustó y que aprendí. Sobre el contenido general de la actividad, el conocer conceptos fundamentales y claves sobre el derecho laboral y la relación laboral entre empleador y trabajador. Sobre la película también aprendí ese método extraño pero eficiente de seleccionar personal de manera eficaz. Aprendí también a liquidar nómina, horas extras, pagos para fiscales, a trabajar la herramienta Google Drive que permite acceder a los archivos gracias al almacenamiento en la nube. ¿Quién es un trabajador del servicio doméstico? Es aquella persona que a cambio de una remuneración presta su servicio personal en forma directa en una casa de familia bajo continua subordinación, realiza tareas como aseo, cocina, lavado, planchado, cuidado de niños y demás tareas propias del hogar. Estas personas no podrán exceder más de 10 horas diarias en su jornada laboral. Ellos tienen derecho a un salario mínimo, a un descanso remunerado por trabajar toda la semana, a auxilio de transporte, a pago de horas extras, recargos nocturnos y dominicales si se elaboran, a cesantías y a los intereses de cesantías, a dotación de calzado y vestido, a licencia de maternidad, a estar afiliado a salud, pensión y riesgos profesionales, a sus vacaciones, a indemnización por despido. No tienen derecho a prima de servicios. ¿Quiénes no son trabajadores del servicio doméstico? Aquellas personas que ejecutan las mismas tareas, pero en una empresa, en un club social, en una unidad de explotación económica. ¿Cómo es el periodo de prueba de los servidores domésticos? Depende del tipo del contrato. Si el contrato es verbal, se presume que el periodo de prueba sería por 15 días. Si el contrato es por escrito, se debe especificar que puede ser hasta de 2 meses. Descuentos por daños. A los empleados domésticos no se les debe descontar dinero por romper platos, utensilios, ya que estos temas hacen parte del desarrollo de sus funciones. Sobre los choferes de servicio familiar, aplica las mismas condiciones del trabajador del servicio doméstico. Sobre los trabajadores de la construcción, podemos decir que son aquellas personas que se dedican a obras o actividades que tienen por objeto construir casas o edificios. Por lo general manejan un contrato por duración de obra. Estas personas, si llegan a trabajar en la intemperie y se presenta lluvia, por su seguridad se les debe interrumpir el trabajo, pero no significa que se les descuente de su salario. Las cesantías se le liquidan por cada mes completo de servicio, les equivale a 3 días de salario. También tienen derecho y deben de estar afiliados a salud, pensión y riesgos profesionales. Tienen derecho a sus vacaciones, a una dotación, a elementos de protección como son gafas, guantes, tapaoídos, botas. Las obras que ocupan 5 o más trabajadores están obligados a tener campamentos provisionales dotados de baños, vestieres y zona para alimentación. Sobre los celadores y vigilantes. Bueno, la jornada laboral de ellos depende si viven en el lugar donde prestan el servicio, no tienen una limitación, pero si viven en un lugar distinto, solo pues, deben trabajar 8 horas o máximo 10 horas al día, pero sin exceder las 12 horas semanales de horas extras. Los vigilantes que deban portar armas deberán obtener un certificado de actitud psicofísica para el porte del arma, y este certificado tiene una vigencia de 1 año y será realizado por la ARL. También tiene derecho a dotación, calzado, vestido. Los servicios de vigilancia y de servicio de seguridad privada solamente se podrán prestar mediante la obtención de la credencial expedida por la Superintendencia de Vigilancia. Sobre los trabajadores menores de edad. Pueden trabajar los adolescentes entre 15 y 17 años, pero requieren de una autorización por escrito del inspector de trabajo o ente territorial local. Gozan de prestaciones laborales legales, tienen derecho a formación académica y cultural o deportiva. Eh, sus labores no deben ser nocivas para su salud o integridad física o psicológica. Solo podrán trabajar jornada diurna hasta las 6 de la tarde, máximo 6 horas diarias y 30 horas semanales. Su salario no puede ser inferior a un salario mínimo legal vigente.
Ahora hablaremos sobre el Reglamento Interno de Trabajo, que es un conjunto de normas que determinan las condiciones a que debe sujetarse el empleador y los trabajadores en sus relaciones de trabajo. ¿Quiénes están obligados a contar con reglamento de trabajo? Aquellos empleadores que tengan más de 5 trabajadores si sus empresas son comerciales, o los que tengan más de 10 en empresas industriales, más de 20 en empresas agrícolas, ganaderas o forestales. En empresas mixtas, cuando el empleador ocupe más de 10 trabajadores. El empleador también debe tener en cuenta que debe publicar el reglamento interno de trabajo en cartelera, darlo a conocer mediante una circular, su contenido y la fecha desde cual entrará en vigencia. Según la ley 962 del 2005, se suprimió el trámite que tenía el empleador de registrar este reglamento interno ante el Ministerio de Protección. Ahora revisemos qué actividades debe contemplar el programa de salud ocupacional. Actividades de medicina preventiva, actividades de medicina de trabajo, de higiene y seguridad industrial, funcionamiento de los comités de medicina, higiene y seguridad industrial. ¿Qué exámenes se les debe tomar a un trabajador como medida de salud ocupacional? El examen de ingreso, los periódicos y lo de retiro. Comité Paritario de Salud Ocupacional, COPAS. Están obligados a conformarlo las empresas con 10 o más empleados. El objetivo del COPASO es promover la participación activa en el desarrollo de los programas de salud ocupacional en la empresa y de vigilar el cumplimiento de las medidas preventivas que se adopten en el mismo sentido. El incumplimiento de construir el COPASO le genera sanciones a las empresas. Ya tampoco se requiere registrar el COPASO ante el Ministerio, según la Ley 1429 del 2010. El COPASO está conformado por un número igual de representantes de empleador y de trabajadores según la cantidad de empleados que tenga la empresa. Sobre la maternidad y la licencia de paternidad. Protección a la maternidad contra el despido sin previo permiso del Ministerio. A su licencia remunerada de 14 semanas o 16 semanas en caso de parto múltiple, a tomar 2 semanas antes del parto de las 14 semanas. El esposo o compañero permanente tiene derecho a 8 días hábiles de licencia remunerada de paternidad. La madre también tiene derecho a 1 hora diaria de lactancia dentro de los primeros 6 meses. ¿Qué pasa con un trabajador cuando fallece? El empleador debe comunicar del hecho del fallecimiento a la entidad de seguridad social a la que se encontraba afiliado y a la caja de compensación familiar. Debe realizar el pago de los gastos de entierro, la cancelación de los salarios adeudados y de las prestaciones sociales causadas a los familiares, transmisión de los derechos pensionales. Revisemos cuáles son las causales de la terminación de contrato. Hay causales objetivas de terminación, como es la expiración del plazo pactado, la terminación de la obra o labor contratada, por terminación del periodo académico, por vencimiento del término fijo en caso de secuestro, por incapacidad total del trabajador, muerte del trabajador o liquidación o clausura definitiva de la empresa. Hay también causales originadas en la voluntad del trabajador, como es la renuncia, el despido indirecto o autodespido por culpa del empleador, que también se conoce como renuncia motivada, el no regresar al trabajo una vez cesan las causas que produjeron la suspensión del contrato. Causales originadas en la voluntad de ambas partes, como el mutuo acuerdo. Causales originadas en la voluntad del empleador, el despido con justa causa por incumplimiento del trabajador o el de justa causa con indemnización. También está la intervención administrativa judicial, que son orden de desecación de la relación de trabajo, decisión administrativa, sentencia judicial. Hay que tener en cuenta que ninguna persona limitada podrá ser despedida o su contrato terminado por razones de su limitación física, salvo que tenga autorización de la oficina de trabajo. Ahora revisemos el tema de las incapacidades. ¿Qué es una incapacidad temporal? Es aquella que, según el cuadro agudo de la enfermedad o lesión, le impide desempeñar su capacidad laboral por un tiempo determinado. El empleador debe de reubicar al trabajador cuando sus condiciones físicas no le permitan desempeñar más su trabajo. Sin embargo, si en la empresa no es posible la reubicación, está autorizada a solicitar el correspondiente permiso al Ministerio de Protección Social para que se le haga terminación de contrato. Siempre y cuando hay que justificar ante el Ministerio de Trabajo
que no obedece a razones discriminatorias por su incapacidad. Pago de las incapacidades laborales antes y después de los 180 días. Los primeros 3 días corren por cuenta del empleador. Los días comprendidos entre el 4 y el día 180 le corresponden pagarlos a la EPS, pero antes del día 150 la EPS deberá emitir un concepto de servicio donde, si es posible la rehabilitación, ya entra el fondo de pensiones, quien inicia el proceso de rehabilitación y tiene 360 días para que se tramite la calificación ante las juntas de calificación. ¿Cuándo el trabajador puede reclamar pago e indemnización por terminación de contrato unilateral sin justa causa? Cuando haya engaño por parte del empleador con respecto a las condiciones de trabajo, cuando hayan actos de violencia, actos de amenaza, actos de maltrato, discriminación, todas aquellas que están cobijadas dentro de la ley de acoso laboral, cuando haya exigencia del empleador sin razones válidas de la prestación de un servicio y que sea distinto de los lugares en el cual fue contratado, cuando haya violencia grave de las obligaciones o prohibiciones que incumben al empleador. Ahora, ¿cuándo el empleador puede terminar el contrato con justa causa? Cuando el trabajador presente documentación falsa, haya engaño por parte del trabajador, cuando haya violencia, injuria, malos tratos contra el empleador, contra miembros de su familia, personal directivo, compañeros de trabajo, por daño a los materiales, materia prima, que haya negligencia que ponga en peligro la seguridad de las personas o las cosas, que el acto inmoral o delictuoso que el trabajador cometa en el lugar del trabajo o en el desempeño de sus labores, cuando haya violación grave a las obligaciones o prohibiciones que tiene el trabajador, cuando haya detención preventiva del trabajador por más de 30 días, cuando revele información confidencial. Bueno, aquí tenemos una tabla de indemnización a cargo del empleador por terminación unilateral de trabajo con justa causa. Depende el tiempo, depende el tipo de contrato, dependiendo del salario, de inclusive del tiempo que lleve en servicio. Bueno, un sindicato permite identificar a una agrupación de gente trabajadora que se desarrolla para defender los intereses financieros, profesionales y sociales vinculados a las tareas que llevan a cabo quienes la componen. El Código Sustantivo de Trabajo garantiza el ejercicio del derecho de asociación sindical y establece sanciones drásticas, administrativas y penales para quienes atenten contra el mismo sindicato. También se prohíbe a los sindicatos obligar a los trabajadores a ingresar o a retirarse del sindicato, a promover paros no autorizados, a apoyar campañas en contra de los objetivos del sindicato, a patrocinar actos de violencia. Esto acarrea diferentes sanciones de acuerdo a la falta. Bueno, para finalizar, mis conclusiones con respecto al curso de legislación laboral es que es un curso que nos permite conocer aspectos claves del derecho laboral, nos ayuda a conocer muchos conceptos, muchos aspectos que para nosotros como profesionales nos ayudan mucho para no incurrir en fallas que pueden posteriormente verse reflejadas en demandas. También el hecho de liquidar los ejercicios que practicamos de liquidación de nóminas, de prestaciones sociales y todo lo que tiene que ver con la materia laboral, pues permite mayor comprensión de los temas y pues todo el tema de contrataciones, todo el tema de prestaciones sociales, hacen que nosotros también pues tengamos mayor claridad de estos temas, no solo como empleadores, sino como trabajadores, conozcamos nuestras obligaciones, nuestras prohibiciones. Agradezco pues el curso para mí fue bastante importante y creo que son temas muy interesantes y como futura administradora de empresas es vital este tema. Muchas gracias por su atención y les deseo un feliz día. Gracias.